Hola, pues buen día. El propósito de este video es hacer un repaso, como les dije, de pues algunos de los comandos que vamos a estar utilizando para SPSS. Entonces, espero que les sea de utilidad. Vamos a utilizar una base de datos que es muestra, que esta base de datos ustedes ya la encuentran por default en SPSS. De hecho, ya la utilizamos. Si se acuerdan, es la base donde decíamos pretest, posttest, donde teníamos unas escuelas que eran experimentales y otras no, del estado de California. Entonces, bueno, vamos a ver rapidísimo aquí algunas de las funciones. Entonces, si yo quiero saber en específico, por ejemplo, vamos a ver aquí dice School Setting. Entonces yo en School Setting tengo escuelas que son urbanas, suburbanas y rurales. ¿Cómo supe eso? Les recuerdo, aquí en School Setting yo le doy clic donde dice en los valores, le doy clic aquí a los tres puntitos. Entonces dice urbana, suburbana y rural. Si yo quiero ver simplemente el número de casos que tengo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy en analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias y paso entonces School Setting a la derecha en variables y aquí dice ya mostrar tablas de frecuencias. Esto por default lo que me va a permitir es ver ya el número, las frecuencias de los diferentes valores de la variable. Yo le doy en aceptar y se me va a abrir una segunda ventana donde se muestran, bueno, ahorita se está procesando, pero aquí se muestran el porcentaje de las frecuencias y el porcentaje de casos. Aquí, por ejemplo, tenemos 717 casos de escuelas suburbanas, de los cuales pues esto representaría el 33.6%, es decir, uno de cada tres colegios, estaremos pensando aquí, de esta muestra de 2.133 colegios, son escuelas suburbanas. Entonces, un segundo comando que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, si queremos saber cuántas escuelas urbanas son públicas y cuántas escuelas urbanas son no públicas. Tenemos nosotros entonces dos variables que nos indican eso. Primero, School Setting nos dice si es urbano, ¿se acuerdan? Si es urbano, si es suburbano o rural. Y School Type aquí lo que nos dice es si las escuelas son públicas y no públicas. Entonces, si yo quiero saber cuántas escuelas urbanas públicas hay y cuántas escuelas urbanas no públicas hay, yo lo que tengo que hacer entonces es un cross tabs o unas tablas de contingencia. Otra vez me voy a analizar estadísticos descriptivos y ahora me voy a tablas de contingencia. Ahí simplemente lo que tengo que hacer es pasar School Type, School Setting y School Type, uno en filas y otro en columnas, puede ser al revés, no pasa nada. Y si yo quiero saber en específico el porcentaje, entonces yo lo que puedo hacer aquí es en casillas, le doy clic en porcentaje a filas y de columna, continuar, aceptar. Entonces aquí lo que me va a arrojar es una tabla distinta, lo que hace es que me cruza las dos variables, urbano y pública. Entonces aquí por ejemplo, fíjense cómo de las urbanas, si se dan cuenta aquí, de las urbanas, el 71% de las urbanas eran públicas y el 28% eran no públicas. De las suburbanas, el 73% eran públicas y no públicas 26%. Es decir, la diferencia entre públicas y no públicas, independientemente de si eran urbanas y suburbanas, eran muy parecidas. Sin embargo, si ya nos pasamos a las escuelas rurales, ahí hay un 10% más de colegios públicos en comparación a los no públicos, que son 20%. Entonces, si ustedes se dan cuenta, quizá aquí sí se viera un poquito más de casos en donde, si ustedes comparan la proporción, pues tenemos más colegios públicos rurales que no públicos rurales. Que eso es lógico, ¿no? Pensar que hay menos colegios no públicos en zonas rurales, pues es lógico pensar que hay menos en comparación a una zona urbana, ¿no? Entonces, esa es la tercera opción. La siguiente que nosotros podemos pedir, pues es ya tal cual vamos a solicitar la media, mediana y moda, las medidas de tendencia central y de dispersión. Para pedir las medidas de tendencia central y de dispersión es relativamente simple. Yo lo único que tengo que hacer es igual, nuestro menú de siempre, analizar estadístico descriptivo y nos vamos a frecuencias. Y en frecuencias yo paso las variables que quiero, de las que quiero extraer estos datos. Voy a decir que quiero del puntaje de pretest y posttest de esta prueba. Yo le voy a decir entonces en estadísticos que quiero la media, mediana, moda y quiero la desviación típica y la varianza, ¿no? Le doy continuar, quito aquí mostrar tablas de frecuencias, pues no necesito, o si quieren la pueden dejar, no pasa nada. Yo lo voy a quitar
Y aquí viene. Entonces, ¿cuáles son los estadísticos que me arroja? Pues del pretest tenemos una media de 54.96 y del posttest 67.10. Aquí ya vemos que, por ejemplo, el posttest tuvo una media mayor. La mediana de cuánto, y igual sale en el posttest, la moda de cuánto, la desviación típica de cuánto y la varianza de cuánto. Recuerden que si ustedes quieren calcular el coeficiente de variación no lo calcula SPSS. Ustedes tienen que calcular a mano el coeficiente de variación, y recuerden que el coeficiente de variación se calcula como la desviación típica entre la mediana por 100%. Eso es lo que les da el porcentaje, ¿vale? Y un último comando que hemos estado viendo pues es en la opción de gráficos. En generador de gráficos, si yo le doy, aquí me va a dar la opción, me va siempre a decir esto de, antes de utilizar este cuadro de diálogo, quién sabe qué, yo le doy a aceptar y ya me pasa al cuadro. Del lado izquierdo yo tengo las diferentes gráficas que puedo solicitar. Aquí tengo gráficas de barras, de líneas, de áreas, de sectores o de pie, de dispersión, de histograma, de máximos y mínimos, de diagrama de caja y bigotes y de ejes dobles. Si yo, por ejemplo, voy a utilizar, digamos, una de pie, pongo aquí la de pie, me dice que cómo vamos a dividir los sectores, es decir, cómo vamos a crear las categorías en que va a estar dividido el pie. Yo, por ejemplo, ahí yo quiero ver y graficar school type, es decir, ver cuántas eran públicas y cuántas eran no públicas. Entonces ya lo pongo aquí, le doy a aceptar, y una vez que le doy a aceptar, me arroja aquí la gráfica. Si yo quiero modificar, y aquí está, ¿no? Si yo quiero modificar algo de la gráfica es muy sencillo, le doy doble clic sobre la imagen y se me va a desplegar un cuadrito, este cuadrito que acaba de salir, este que está aquí, que dice editor de gráficas. Y aquí yo ya puedo jugar con muchas cosillas como colores y demás. Si yo, por ejemplo, vamos a ver el de caja y bigotes, entonces me voy a gráficos, generador de gráficos. Si yo, por ejemplo, quiero ver, imagínense que yo tenga la idea de que, según yo, van a haber diferencias en el puntaje en el post-test, dependiendo de si los colegios eran urbanos, eran semiurbanos o eran rurales. Entonces, si yo tengo eso, acuérdense, restablecer me borra todo. Entonces, si yo tengo eso, pues el mejor gráfico que me serviría a mí, pues es un gráfica de caja y bigotes. Entonces, yo selecciono gráfica de caja y bigotes, la arrastro y la pongo aquí. Y entonces en el eje de las X generalmente van a ir a las variables nominales, es decir, cómo voy a categorizar o qué grupos voy a contrastar. Pues como yo les dije, lo que queríamos era school setting, ¿no? Urbanos, suburbanos y rurales. Ese lo paso entonces en el eje de las X, y en el eje de las Y quiero poner el post-test. Entonces ahí pongo el post-test, lo jalo la variable y le pongo aceptar. Y voilà, aquí la gráfica. Fíjense, aquí la gráfica está bastante interesante. Los urbanos pues son los que tienen una mayor dispersión en los, recuerden, dispersión significa homogeneidad, heterogeneidad. Entonces aquí son muy, en comparación a los otros, no sabemos en sí, para saber la homogeneidad y heterogeneidad, recuerden que hay que calcular el coeficiente de variación. Pero aquí a ojo de buen cubero, comparando con los otros, parecería que los urbanos tienen una mayor dispersión en comparación a suburbanos y rurales. Y suburbanos, los colegios suburbanos obtuvieron mayor puntaje en comparación a los urbanos. Los rurales, por ejemplo, obtuvieron mejor puntaje que los urbanos, pero no tan bueno como los suburbanos. O sea, aquí sí se observa algo de diferencia. Sin embargo, la dispersión de los suburbanos y de los rurales, si se dan cuenta, es la misma. El rango de las puntuaciones que muestra la caja y bigotes es muy similar en el caso de suburbanos y rurales, en contraste con el urbano, que el urbano tiene una dispersión muy larga. Pues eso sería todo. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias.